Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de Spanish to English, tu escuela de español online. Hoy vamos a ver un tema muy importante. Si no sabes esto, no puedes hablar español. Presta mucha atención. Hoy vamos a hablar del verbo ser en presente del indicativo. ¿Para qué utilizamos el verbo ser en presente? Lo utilizamos para hablar de cosas presentes, para cosas que ocurren hoy, ahora. Por ejemplo, son las 12. Para hablar de cosas que siempre son así. Por ejemplo, soy alto. Para hablar de tu trabajo, ellos son maestros. Para decir de dónde eres, soy de Marruecos. Y otros usos que veremos más adelante. Vamos a ver el verbo ser en presente. Al igual que todos los verbos, el verbo ser tiene singular, plural, masculino, femenino. Recordemos, masculino, hombres, femenino, mujeres. Singular, uno, plural, dos o más. Bien, empezamos por el singular, por la primera persona, yo. Yo soy, tú eres, él, ella es. Nosotros, nosotras somos. Vosotros, vosotras sois. Ellos, ellas son. Repite conmigo. Yo soy. Tú eres. Él, ella es. Nosotros, nosotras somos. Vosotros, vosotras sois. Ellos, ellas son. Vamos a comparar el verbo ser con el inglés y el francés. En español, yo soy, tú eres, él es, ella es, nosotros, nosotras somos, vosotros, vosotras sois, ellos, ellas son. En inglés y francés, I am, you are, he is, she is, we are, you are, they are. Vamos a practicar con ejercicios. Completa el verbo en su correspondiente forma. Por ejemplo, yo soy. Recuerda que puedes parar el vídeo para estudiar y hacer los ejercicios todas las veces que quieras. Vamos a corregirlo. Yo soy, él es, nosotros somos, ellos son. Tú eres, ellas son, ella es, nosotras somos, vosotras sois, vosotros sois. Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!